gravitando progresivamente, siempre dentro de los estudios latinoamericanos, a cuestiones de seguridad y estudio de crimen organizado, ¿no? Que es más o menos el área que dirige en la actualidad en el Real Instituto Elcano. Es una persona que conoce muy bien Centroamérica, que conoce muy bien en particular Guatemala. Obviamente los que nos están viendo también a través de streaming en el Departamento de Ciencia Política, Santiago Fernández, Elena, toda esta gente que son amigos, pues también la conocen. Y hoy nos va a hablar del significado de la revolución en la Centroamérica del siglo XIX, ¿no? Que es un tema bastante interesante, vinculado en cierto sentido a su tesis doctoral, ¿no? Y la verdad es que para mí es un verdadero gusto. Es gran amiga, yo la conocí en Guatemala, siempre me protegió mucho, muchas situaciones, y bueno, es un gusto tenerte aquí, que ya sabes que esta es tu casa. Este es un ciclo de conferencias, como te dije, entre el Juan de Mariana y el EPRI, que tanto quieres, lo has visitado varias veces, y bueno, bienvenida, muchas gracias. Que me da un poco de tristeza porque somos poquitos, pero espero que haya preguntas y comentarios, ¿no? Muchas gracias, Sonia. Gracias, Eduardo. O al menos eso quisiera proponerles. La idea de revolución en Guatemala en el siglo XIX, en realidad es completamente, en el siglo XIX en Guatemala y en cualquier lugar del siglo XIX, tiene un concepto inverso al que conocemos en la actualidad, ¿no? Si el concepto de revolución en el siglo XX significa, y XXI, transformación radical, en el siglo XIX significa restauración. Y significa restauración porque se trata de restaurar los valores republicanos que un tirano haya violado por dos cosas: por su forma de acceder al poder o por la forma de ejercerla. Bueno, teniendo en cuenta esta cuestión, a la que por supuestísimo volveremos, yo quisiera ponerles de manifiesto un aspecto que aparentemente está en absoluta contradicción, y yo quiero ponerles de manifiesto que no creo que lo esté tanto. Fíjense, hay toda una historia negra del siglo XIX en realidad a las elecciones, ¿no? Es decir, las elecciones son actos en los que nosotros le otorgamos, tanto aquí en España como en Centroamérica y en toda América Latina, le otorgamos poca validez para el siglo XIX. Son actos en los que participa muy poca gente, muy elitista, están plagados de fraude y en realidad no le damos ninguna trascendencia política, ¿no? En este caso, las revoluciones vendrían exactamente a confirmar esta idea que tenemos acerca de las elecciones, ¿de acuerdo? Es decir, en la medida que carecen de validez, una prueba absoluta de esta cuestión es que la revolución sería la antítesis de las elecciones, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que estas revoluciones, qué es lo que genera una revolución, ¿no? ¿Cómo se establece, cómo se lleva a cabo una revolución y qué se persigue con el establecimiento de una revolución en el siglo XIX? ¿Se lo han planteado? No, porque nosotros lo pensamos siempre como un acto de imposición, ¿no? Y desde luego, como una forma, no sé si por favor ustedes no están de acuerdo, me lo dicen, ¿es una forma de acceder al poder las revoluciones? Sí, ¿no? Porque esto es lo que daría lugar a que lo pensáramos como la antítesis, es decir, lo que nos viene a confirmar que las elecciones no carecen de importancia por la frecuencia que tienen las revoluciones, en la medida que esta sería la forma de acceder al poder que sustituye a las elecciones. ¿De acuerdo? Bueno, lo que yo quiero plantearles es que las revoluciones son diferentes a las elecciones. Las revoluciones quitan autoridades. Y las elecciones ponen autoridades. Así que el primer aspecto que quiero poner de relevancia es que no es lo mismo. Una revolución no pone autoridades, las quita.
y las elecciones son quienes ponen las autoridades. Así que por el momento, y además lo hacen a través del derecho de insurrección y del derecho de elección. Ya ven que son dos cosas distintas y se apela a ellas a través de dos derechos diferentes. No es la misma cosa. Las revoluciones y las elecciones es lo mismo. Así que ya sabemos que la revolución significa restauración, que las elecciones no es cambio ni transformación, como son en el siglo XX y XXI, sino que tienen un significado absolutamente inverso, es el de restauración, y que las revoluciones no suplen a las elecciones, porque las revoluciones están ilegitimadas por el derecho de insurrección que quita autoridades y el del derecho de elección que las pone. Así que, por el momento, tenemos que empezar a enfocar la cuestión de otra manera. Hemos dicho que revolución, que significa restauración, es la restauración de los valores republicanos. Así que una revolución no solamente es que es distinta a la elección, sino que, aunque sea distinta, se complementa. La revolución no es la antítesis de la elección, sino que la revolución se legitima en tanto en cuenta lo que quiere hacer es restaurar la perversión de los valores republicanos que haya cometido un tirano. Estoy hablando de la legitimidad de la revolución, ¿eh? Es decir, ni es antitético, es distinto, pero no son antitéticos porque son complementarios. Y la restauración a la revolución no es un discurso en contra de la elección. Yo llego aquí porque ahora mando yo porque llevo el sable y vosotros habéis llegado aquí porque lo hacéis a través de elección. Pues en realidad no, en realidad es que yo llego aquí, voy a hacer un pronunciamiento, que ahora veremos lo que es. ¿Por qué? Porque hay un tirano que por la forma de acceder al poder, como les decía, o por la forma de ejercerlo, ha pervertido, ha violado los principios republicanos. Y claro, alguien podría volver a decir, ya, bueno, mucha perversión, pero esto era un golpe de fuerza, ¿no? Y el que estaba se iba. Sí, porque era un tirano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como tirano no puede estar en el poder. ¿Por qué no puede estar en el poder? Porque es tirano y a partir del siglo XIX lo es, porque impide elecciones libres y un gobierno respetuoso con la ley. Y eso en el siglo XIX es una tiranía. Porque otra de las cuestiones que nosotros pensamos en el siglo XIX es que todos estos nuevos valores republicanos apenas tienen efecto en la sociedad. Pero la sorpresa cuando uno analiza revoluciones y elecciones es que todos estos nuevos valores son tan importantes que son capaces de legitimar el derecho de insurrección y el derecho de elección. Pero el de insurrección siempre como forma de restaurar el derecho de elección o el principio de los principios republicanos de igualdad, libertad, etc. ¿De acuerdo? Así que, si vemos la cuestión de la revolución y vemos que quita autoridades, ya sabemos por qué legítimamente podría hacerlo, por qué podría quitar elecciones. ¿Por qué podría quitar autoridades? ¿No? Ya que habrían violado el principio de libre elección. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre siempre? El análisis que yo hice y sobre el que tengo la publicación en un artículo de este tema, agarré desde el momento de la independencia en Centroamérica, desde 1821, agarré hasta las revoluciones liberales de los años 70. Y en todo ese lapso y en las 5 repúblicas pude comprobar que en efecto se repetía la misma constante que tiene lugar en el resto del siglo XIX, que es
elecciones y revoluciones que aparentemente se suceden de manera desordenada e inestable, porque para nosotros el siglo XIX siempre es desorden e inestabilidad. ¿Están de acuerdo conmigo en esa percepción? ¿No? Bueno, pues cuando me hago ese primer acercamiento a Centroamérica, compruebo que exactamente aquello era el mismo lío, ¿no?, que en cualquier sitio. Yo siempre digo a mis alumnos que, de todas maneras, es conveniente, en este caso yo ejercía todavía de historiadora, es conveniente ir a los archivos y volver a leer los papeles y dejar de citar lo que citan otros de acuerdo a la versión de otros, que es muy dado en historia, entre los historiadores. De vez en cuando hay que revolver entre los archivos y volver a leer los trabajos originales. ¿Y qué es lo que me encuentro? Pues la verdad es que lo que me encuentro es que, siguiendo el ciclo de revoluciones, compruebo que hay muchas, pero que todas y cada una de ellas en los 5 países centroamericanos son idénticas. Es decir, que siguen una pauta idéntica, que el acto de la revolución basado en un pronunciamiento del líder que enarbola la revolución del caso, empieza en todos los casos, en todos los casos centroamericanos y durante todos estos años, empieza a seguir un método de actuación extraordinariamente riguroso. Nadie se salta ni uno de los pasos que les voy a describir a continuación y tiene muchísimo cuidado de ser extraordinariamente respetuosos con cada una de las pautas y pasos a las que conduce y por las que tienen que llevarse una revolución. No piensen que es un acto descontrolado, descoordinado, improvisado y saco el sable y ya está, todo esto es mío, ¿no? Fíjense, para quitar una autoridad, que es en lo que hemos acordado por el momento, que hace una revolución, no poner, sino quitar autoridades, ya veremos cómo las pone, para quitar una autoridad, como digo, comienza una sucesión de acontecimientos en los que consiste y reúne lo que es todo el acto de un pronunciamiento. Un pronunciamiento es eso, un pronunciamiento en contra de un poder tiránico. ¿Y cómo se hace eso? Pues verán, hay siempre un líder que enarbola esa revolución. Y en este caso lo que va a hacer es firmar un acta de pronunciamiento, un papel. En ese acta de pronunciamiento está el manual a seguir y el compromiso. Fíjense que estoy hablando de un papel. El compromiso firmado por la persona que lidera esa revolución de que así va a ser. Es decir, está firmando una especie de contrato público. ¿De acuerdo? Y ese acta de pronunciamiento contempla todos los pasos. El primero es denunciar, en efecto, la existencia de un gobierno tiránico por haber impedido elecciones libres, es decir, que ha ganado las elecciones por ser fraudulentas, o que habiendo accedido al poder por elecciones está ejerciendo el poder en contra de esos principios republicanos, como decíamos. Esto es lo único que puede legitimar una revolución. Un señor no puede llegar y decir, saco el sable, a mí este señor no me gusta y yo voy a ser el mejor y entonces por supuestísimo que aquí mando yo. Tiene que poner de manifiesto que hay un tirano en contra de la República. ¿Cómo demuestra un señor con respecto a otro, que ha violentado las elecciones? Pues verán, y esto explica también mucho la imagen que hay respecto a las elecciones en el siglo XIX. Un tirano lo que va a hacer es cometer fraude masivo para ganar las elecciones. ¿Y cómo lo demuestras? Pues miren, cuando usted está calculando que posiblemente
yo que quiero también ser presidente, lo estoy intentando, pero vaya a perder las elecciones, entonces a mi contrincante, que es usted, voy a empezar a acusarle de fraude permanentemente en los 3 ciclos del proceso electoral. Es decir, en la inscripción de ciudadanos que tienen derecho al voto, durante las votaciones y en el recuento. Y en cada una de esas fases yo misma, realizando procesos electorales, por ejemplo en Guatemala, he podido ver que se inicia desde el principio de las elecciones toda una campaña, ¿no?, del partido que ve que va a perder las elecciones sobre el fraude que está cometiendo el otro. ¿Por qué? Porque de esta manera, ¿qué puede hacer? Deslegitimar la victoria que usted vaya a lograr. ¿Se da cuenta? Porque yo he estado denunciando fraude desde el principio del inicio electoral. De tal manera que cuando usted gana las elecciones, ya está. Estaba claro que usted va a ganar las elecciones porque ha estado permanentemente cometiendo fraude. Es entonces cuando yo planteo y inicio a través del acta de pronunciamiento toda esta sucesión de acontecimientos de los que no me puedo saltar ninguno. En el caso de perversión de las elecciones, entonces digo, punto 1, que este señor es un tirano porque ha ejercido fraude. Punto 2, se desconoce al tirano. Punto 3, si desconozco a un gobernante, se crea una situación de vacío de poder. Y por tanto, lo que tengo que hacer es, para evitar una situación de inestabilidad que genera un vacío de poder, es nombrar a una autoridad. Y esa autoridad va a ser siempre un presidente provisorio, provisional, en términos de se les llama provisorio, y ese presidente provisorio es el que va a evitar el vacío de poder. ¿Quién es? Pues obviamente quien está liderando la revolución. Así que ya tenemos la declaración de tiranía, el desconocimiento del tirano, el nombramiento de una autoridad provisional para evitar que haya un vacío de poder, y el punto 4 es inmediatamente convocatoria de elecciones. Y la convocatoria de elecciones es para elegir una asamblea constituyente que dé lugar a que redacte una constitución, mediante la cual se puedan convocar elecciones para diputado y para presidente, a través de la constitución que se va a redactar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues miren, que después de las 500.000 revoluciones que examino y que todas las actas de pronunciamiento son idénticas, todas, no se salta ninguna, un solo paso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que yo, que estaba buscando dónde estaba el truco, empiezo a comprobar que en el acta... después de haberse... Es decir, se contempla quién es la autoridad provisional y cuáles son sus funciones como autoridad provisional, que como les digo es la convocatoria de elecciones por la Asamblea Constituyente, y una vez está disuelta porque ha sido aprobada, la convocatoria para elecciones a diputado y a presidente. Y además solicitar que los pueblos de la República firmen actas de adhesión, que es el acta de pronunciamiento, pero en las que firman los pueblos, firma cada uno una copia de esa acta de pronunciamiento. Nadie se salta esto, no se salta ni el acta de pronunciamiento y ni muchísimos menos los pasos que están contemplados en cada una de esas actas. Es decir, vista un acta de pronunciamiento, que están vistas todas porque todas, como les digo, son idénticas, resulta que nadie se salta un solo paso del acta que les acabo de escribir. Es decir, nadie durante todo el siglo XIX, o del periodo fundamentalmente que estudié todo el siglo XIX, que cometa o que lleve a cabo y protagonice una revolución, nadie fue impuesto, o sea, nadie accede al poder sin llevar a cabo elecciones. Es decir, el truco no es llego, saco el sable y me impongo. El truco tampoco es
hago todo un acta de pronunciamiento, hago firmar a todo el mundo ese acta de adhesión y luego ya, si te he visto no me acuerdo, y me quedo de presidente. No hay ningún truco. Nadie en Centroamérica a lo largo de todo el siglo XIX se quedó como presidente provisional. Tuvo que pasar por elecciones. Ya les digo y les adelanto que la persona que ostenta el cargo de presidente provisorio va a ser, por supuesto, ya se están imaginando, ¿verdad? El futuro presidente, porque es el que va a ser elegido por elecciones. ¿Resta esto importancia a las elecciones? ¿Qué creen? ¿Que el presidente provisorio siempre sea el que vaya a ser elegido presidente constitucional? ¿Resta importancia a la elección? Yo creo que no. Un poco el caso de Hugo Chávez, ¿no? Es un poco el caso de Hugo Chávez. Bueno, a ver, es distinto. Luego, si quieren, hablamos de su caso particular. Pero como estamos en el siglo XIX, lo que podemos ver es que tiene bastante importancia. ¿Por qué? Exacto, porque no se puede quedar, nadie puede acceder al poder si no celebra elecciones. Ahora se dan cuenta cuando digo que las revoluciones quitan autoridades tiránicas, pero no las ponen. Nadie se atrevió. Braulio Carrillo en el 38 lo intentó y le salió fatal. Porque en el momento que intentó quedarse presidente provisorio sin pasar por las elecciones, en el 42, ¡boom!, acabó con la presidencia de Morazán. El único presidente de toda Centroamérica en todo el siglo XIX fue que no pasó por elecciones, fue Rafael Carrera. El único. Y ustedes dirán, claro, es que fue el mayor de los caudillos. Pues no, tuvo que hacer auténticos malabarismos legales para poder estar 10 años en el poder. Auténticos malabarismos, es decir, no dijo saco el sable y aquí me quedo, sino que se convocaron elecciones para una asamblea constituyente. Esta constitución lo que contemplaba es que excepcionalmente Rafael Carrera podía ser presidente vitalicio con la firma de las corporaciones de la República, es decir, no pudo decir aquí me quedo y aquí estoy yo. Tuvo que redactarse toda una constitución donde se contemplara la particularidad de su poder. En cualquier caso, insisto, fue el único. Nadie más pudo permitirse el lujo de llegar al poder a través de una revolución. Claro, todo esto muestra que aquí hay algo que está indicando toda una dinámica política que exige de legitimidad, como usted muy bien indicaba, ¿no? Hay cosas que tú no puedes hacer por imposición y por fuerza, aunque lo sean, pero tienen que estar todos los actos que se lleven a cabo, y esto ocurre en la historia y en todas las sociedades, tienen que tener una legitimación. Ya sea un acto de bondad, de perversión, de manipulación, de lo que ustedes quieran, todo tiene que estar respaldado por un principio de legitimidad. Y en este caso, desde luego, son los valores, los valores republicanos. Pues, qué desastre general. Son los valores republicanos, ¿no? Es decir, estos valores republicanos son los que van determinando cada una de las actuaciones de estos actores. Porque claro, lo primero que uno que tiene que preguntarse es, ¿pero por qué está? Si el siglo XIX es caos, desorden, inestabilidad, y no hay legitimidad política, porque carece de validez la republicana, ¿por qué este empeño en estar celebrando revoluciones y elecciones? ¿Por qué este empeño? Y aquí hay un aspecto que es extraordinariamente complejo, pero que quisiera explicarles, aunque fuera
aunque fuera muy brevemente. ¿Cómo es posible que en ese, digamos, en este manual que son las actas de pronunciamiento, cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que se quitan autoridades y se ponen autoridades a través de elecciones, hay un nuevo texto constitucional? Todas las actas de revoluciones, todas, sin excepción, convocan una asamblea constituyente, que como ustedes muy bien saben, una asamblea constituyente se distingue de una ordinaria porque la constituyente tiene como poder exclusivo la redacción, diseño y redacción de una constitución que se va a disolver en cuanto ésta se apruebe, y entonces ya se eligen autoridades para una asamblea ordinaria, que es aquella que desarrollaría a través de leyes los principios básicos que se han establecido en esa constitución. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué cada vez que hay una revolución, una nueva constitución? Ustedes saben que en la historia de España, como en la historia latinoamericana, está plagada de constituciones. Y está plagada de constituciones porque hay tantas constituciones como revoluciones. En cada revolución, una constitución. Siempre. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué ocurre esto? Y verán, ocurre porque sigue existiendo una concepción pactista del poder, que tiene que ver con toda una tradición política sobre la que se fundamenta el poder durante todo el antiguo régimen, siglos XVI, XVII y XVIII. Bueno, y XIX hasta las independencias. Esta concepción pactista del poder, ¿qué es lo que dice? El pactismo lo que viene a decir es que se establece un acuerdo, un pacto entre la autoridad y el pueblo. ¿De acuerdo? Y que este pacto obliga al gobernante y a los gobernados, cada uno con una serie de compromisos concretos. ¿Qué es lo que ocurre si se rompe este pacto? Pues que si se rompe y este gobernante y estos son los gobernados, cada vez que se rompe este pacto por incumplimiento de las condiciones acordadas a las que debe someterse el gobernante, se puede firmar un nuevo pacto. Con un nuevo gobernante. ¿Nosotros podemos hacer eso en el liberalismo actual? ¿La doctrina liberal permite esta cuestión? Pues no. ¿Ustedes se imaginan cada vez que nos caiga mal el presidente? ¿No? Que montemos un escándalo de estos. ¿Y por qué no podemos? Pues en realidad nosotros no podemos porque el poder soberano que detentamos no lo detentamos en realidad nosotros, ¿no? El pacto, el contrato social de la doctrina liberal lo que establece es la configuración, estos son los ciudadanos, los individuos, lo que establece es un contrato social que se basa en la necesidad de crear un poder soberano que por su condición soberana es absoluto, único, indivisible y abstracto. Hay alguno que se enfada conmigo cuando les digo que en consecuencia nosotros no somos soberanos. El pueblo guatemalteco, que el pueblo español, que el pueblo hondureño, que el pueblo salvadoreño no es soberano. Y algunos se me han enfadado. Porque ¿cómo que no vamos a ser soberanos? Hay una necesidad, esto es una abstracción. Yo siempre les digo que estamos en una nube y que nosotros somos los representantes de la nube. ¿De acuerdo? Es decir, si nosotros, en este contrato social, lo que nosotros hacemos es ceder todo el poder que existe en la sociedad
lo cedemos mediante este contrato a este poder. ¿De acuerdo? Y este poder se configura con estas características, con lo cual es indisponible. Nosotros no somos el pueblo soberano. El pueblo soberano está aquí, que es una abstracción. Nosotros, a lo sumo, cada vez que votamos, somos representantes del pueblo soberano. ¿Ustedes se imaginan la locura si de verdad todos fuéramos soberanos en nuestros respectivos países? Cada uno con nuestro trocito de soberanía, ¿no? Ah, pues yo hoy me quiero ir a dormir a la casa presidencial. Ah, no, pues yo me voy a ir a dormir al Congreso, que me apetece mucho más, y además me levanto y empiezo yo a legislar leyes, porque como tengo aquí mi trocito de soberanía correspondiente, ¿no? Ustedes imagínense la locura. Pues aquí pasa un poco eso en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque el poder, este poder soberano, se entiende más de acuerdo a una concepción pactista tradicional que se fusiona con nuevos conceptos políticos republicanos, pero que no cambia esta configuración. En esta configuración, este poder se entiende como físico y no abstracto, limitado y no absoluto, fragmentado y no único. ¿Qué me queda? Limitado, fragmentado. Pero me falta uno. Físico, que lo tengo en abstracto. Limitado, que es la antítesis de absoluto. Y no es único. ¿Por qué? Porque esta es de la única manera que se pueden celebrar pactos permanentemente. ¿Qué es lo que ocurre bajo esta configuración? En nuestro contrato social, la sociedad se vacía entera y por siempre de poder, con el fin de que este poder, con estas características, pueda garantizar el principio de igualdad. Si nosotros nos quedáramos con soberanía, no podría garantizarse nunca el principio de igualdad. Tiene que haber un único polo de poder para que, imponiendo una única ley para todos, se establezcan los principios de libertad y de igualdad individual. Otro tipo de poder no lo hace posible. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto respecto al contrato social liberal? Pero ¿qué es lo que ocurre en este pacto? Pues que en este pacto el pueblo, que sí que se concibe bajo hay algo, es físico, es el pueblo, es más, no es el pueblo a nivel individual. En todas las revoluciones se dicen los pueblos de la República. Y yo todo el rato, cuando empezaba a leerlo, decía, ¿pero por qué dicen esto en plural? ¿Por qué no dicen el pueblo guatemalteco, el pueblo hondureño, el pueblo salvadoreño? ¿Por qué no dicen el pueblo? Y es que ellos están diciendo los pueblos de la República porque es que se refieren a los pueblos de verdad, a los pueblos físicos que existen en cada república. Por eso las actas de pronunciamiento, las actas de adhesión, que es la misma, recuerden que la de pronunciamiento, la firma cada pueblo. ¿De acuerdo? Es porque el concepto de pueblos para ello es un pueblo que no es abstracto, que es físico y que es fragmentado de acuerdo al número de pueblos y ciudades que hay en una república. Por eso, cuando el contrato, el pacto establecido, el gobernante lo rompe, el contrato que se ha establecido es, mira, nosotros te damos este poder si cumples con lo acometido. Si no lo cumples, este poder vuelve inmediatamente a nosotros. Y con este poder, que es cada vez que hay un acta de pronunciamiento y los pueblos firman, cada alcalde, su acta de adhesión, ¿qué están haciendo? ¿Se acuerdan de los contenidos del acta de pronunciamiento? Rompen con el tirano y convocan y realizan un nuevo pacto. ¿Y cuál va a ser el papelito del contrato?
La Constitución. Ese es el contrato que se firma con el nuevo gobernante. Por eso, si hay un nuevo pronunciamiento, ¿qué hacemos? Rompemos el contrato, que es una Constitución ni más ni menos, ¿eh? Pero es que ese es el contrato que se firma. ¿Se dan cuenta? Entonces, de lo que estamos hablando es de una concepción política que no tiene nada que ver con nuestra propia concepción política y que desde luego guarda todo un sentido. Es decir, no hay ningún tipo de enloquecimiento en el siglo XIX ni de desorden patológico. Ni no es que no entiendan cuál es la nueva legitimidad, sino que la están leyendo de acuerdo a una herencia pactista que hace posible que haya y se explique que haya revoluciones y elecciones, pero de acuerdo a una lógica, no a un descontrol. Como les digo, siguiendo un orden escrupuloso y muy, muy riguroso. Nada hay imprevisto en una revolución, aunque esto parezca un poco contradictorio al decirlo, sino que está respondiendo clarísimamente a una concepción política muy concreta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se sigue todo el proceso. Y llegar al final del acta, el proceso está acabado cuando sale una nueva Constitución. Con esa nueva Constitución, es decir, aquí empezaba el desconocimiento del tirano. Bueno, que hay una tiranía, su desconocimiento, ¿de acuerdo? Etcétera. Y todos van siguiendo rigurosamente este orden. Pero es que en este papelito ocurre esto, se acuerda esto. Él es un tirano, lo rompo y lo puedo desconocer, porque eso es lo que acordamos. ¿Y a quién se nombra? A un presidente provisorio. Entre tanto, para evitar un vacío de poder. Entre tanto, hacemos otro contrato. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿dónde firmamos? ¿Cómo hay que firmar? Pues nada. Lo que hacemos es que se convocan por ese presidente provisorio las elecciones a una asamblea constituyente y ahí se firma el nuevo contrato. Cuando se firma el nuevo contrato, sobre el nuevo contrato, que es la nueva Constitución, ya ahí sí se celebran no las elecciones para asamblea constituyente, sino las elecciones para elecciones parlamentarias o asamblea ordinaria y presidente constitucional. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta cuándo va a durar esta Constitución? Pues hasta que haya alguien que la viole, que viole el contrato. Mientras no se viole el contrato, se suceden gobiernos a través de elecciones. En el momento que se viola el contrato, vamos otra vez a esta. ¿Se dan cuenta? Y como el concepto de poder es físico, y yo voy rompiendo constituciones, contratos y firmando nuevos, por eso, porque el concepto de poder es físico, es fragmentado, es limitado y no es único, vamos firmando nuevos contratos. Entonces, como les digo, quisiera volver otra vez al principio. La revolución no es un acto de innovación, es un acto de restauración. Y de restauración de los únicos valores legítimos que permiten en el siglo XIX, aunque estábamos convencidos de que no importaban, los hechos demuestran que los valores representativos y republicanos son los únicos legítimos. Y lo demuestran precisamente las revoluciones y las elecciones, que son los
digamos, los referentes históricos que nosotros asumíamos precisamente para negar la importancia de esa legitimidad. ¿No? Hemos empezado diciendo que las elecciones no tenían ninguna importancia y que las revoluciones, menos aún porque eran una contradicción con respecto al derecho de elección. Y nos podemos comprobar, por tanto, ahora que a través de la restauración, del objeto de restaurar, las revoluciones quitan, pero no ponen, quitan gobernantes a través del sagrado, como se llama en la época, que es fascinante, sagrado derecho de elección, y que hemos dicho las elecciones ponen gobernantes a través del derecho, de insurrección y el derecho de elección. Ahora podemos comprobar que si no hay este derecho, no se pueden elegir, no se pueden poner autoridades, porque como son distintos, ¿se dan cuenta? El derecho de insurrección no pone a la autoridad, por tanto tenemos que recurrir al derecho de elección. Y si podemos estar recurriendo al derecho de elección, o debemos de recurrir al derecho de elección para poner elecciones, es porque esta es la única forma legítima de acceder al poder. Por eso todos los presidentes de las repúblicas centroamericanas durante todo el siglo XIX lo hicieron invariablemente. ¿Por qué? Porque es que si no, ¿qué podía ocurrir? Pues que viene otra revolución. Y de Salvador acabó siendo tirano. De hecho, el presidente provisorio siempre es sospechoso. Siempre hay extraordinarias sospechas. Y cuando se empiezan a aplazar, ¿no?, todo este proceso que establece el acta de pronunciamiento, empieza a haber ya cierto nerviosismo, denuncias de a ver si el presidente provisorio se va a creer que es presidente constitucional, que él tiene que pasar por unas elecciones, que por qué retrasa el proceso, que por qué no se contabiliza las actas de las elecciones de la constituyente, que por qué la constituyente está tardando tanto. Y inmediatamente todo el mundo se pone en acción. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en esa misma dinámica política en las que nos parece que hay un absoluto descontrol, cuando lo que hay son conceptos absolutamente legítimos y compartidos por toda una sociedad que hacen posible que eso ocurra? No es por desorden ni por inestabilidad. ¿Qué ocurre y qué papel juega entonces el fraude electoral? ¿No? ¿Invalida el fraude electoral la importancia de las elecciones? Pues nosotros creemos que sí, pero depende. Depende ¿por qué? Porque lo que uno empieza... El problema es que la mayoría de historiadores han asumido la denuncia de fraude como el hecho real y no como una categoría política que es utilizada para deslegitimar. Les voy a poner un ejemplo. Hay elecciones que son absolutamente competitivas, porque no está muy claro quién va a ganar. Y esas son absolutamente competitivas. Y la denuncia de fraude es permanente. Pero cuando les digo permanente, si uno sigue la folletería y la prensa, es extraordinario, ¿no? Esta cosa de que las elecciones son 4, que nadie participa, bueno, está movilizada toda la sociedad. Y se moviliza toda la sociedad, fíjense, porque de hecho el fraude es una herramienta de deslegitimación política e incluso puede ser a veces un instrumento
que anime o haga posible mayor participación electoral, porque a través del fraude puede participar más gente, ¿no? Haciéndose pasar por electores, los que no realmente no lo son. Hay un pasaje graciosísimo, yo creo que me parece que es Montúfar que lo cuenta en sus memorias, lo tengo citado en mi libro que la Marro tanto promocionó. Grabamos unas entregas del libro, bueno, estuvo muy interesante. Ahí cuento cómo hay un pasaje divertidísimo en el que había un lugar donde votar y les faltaban votos, ¿no? Al partido que había logrado copar en ese lugar la captación de votos, ¿no? Entonces, después de haberse llevado ya varios pueblos a votar, pues no llegaban a los votos que necesitaban, y entonces en esas memorias se cuenta que había un camino que iba hacia el Golfo y que en ese camino pasaban unos arrieros con sus mulas y que se llevaron, agarraron a los arrieros para que también votaran, y si hubiera sido preciso también hubieran votado las mulas. ¿No? A través del fraude, lo que todo parece indicar es que muchas veces, más que un medio de restricción electoral, es una forma también y un medio de participación electoral. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que está ocurriendo es que cuando son muy competitivas, como les digo, ¿no? Y no hay un acuerdo entre las élites sobre quién debe llegar al poder, que eso es lo que genera la competencia en las elecciones, el fraude, como les digo, es permanente y constante. ¿Cómo es posible entonces que en el momento que se acuerda por parte, y deduzco que es esto, que se acuerda por parte de toda la élite quién va a gobernar, las elecciones son un remanso de paz y no hay ni una sola denuncia de fraude? En la mayoría de los casos, precisamente la elección del presidente, la elección del presidente provisorio, cuando ya por fin llega la elección del provisorio para ser constitucional, en esas elecciones generalmente no hay denuncia de fraude. ¿Creen que ha habido fraude a pesar de todo? Pues sí, seguro. Solo faltaba, pero muchísimo, tanto más que cuando se denuncia. Votaron muchas mulas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que cuando uno empieza a ver elecciones que son, que aturden de la denuncia de fraude, y elecciones que es que pasan sin pena ni gloria, y oigan, esto es un remanso de paz, no hay una sola denuncia, la prensa publica el conteo de votos por cada una de los departamentos de la República? Nada. ¿De verdad que no hay fraude? Entonces, ¿qué valor tiene el fraude? ¿Se dan cuenta? Es que a lo mejor no hay tanto fraude cuando se está denunciando, e incluso hay más cuando no se denuncia. Lo que quiero decir con esto es que uno no puede asumir textualmente que las elecciones no tienen validez porque solo es fraude real, sino cómo se instrumentaliza el fraude para deslegitimar al contrincante. Cuando todos estamos de acuerdo, es que soy yo quien va a ser presidente de la República, ¿para qué vamos a denunciar el fraude? ¿No? Lo arreglamos entre nosotros, conseguimos los votos que nos hacen falta y ya está. El problema está cuando no nos hemos puesto de acuerdo, es que ahí sí, ahí vamos todos, ¿no?, al foro de la lucha, al circo, y ahí empezamos con todas las denuncias de fraude que ustedes puedan imaginarse. Se hacen, bueno, es que es divertidísimo, ¿eh?, seguir en prensa una campaña electoral, se hacen poemas, se hacen canciones, se encuentran cómo son las reuniones, la violencia electoral que puede llegar a haber, ¿no?, la pasión con la que se viven las elecciones, no pueden imaginarlo, es una cosa de lo más interesante. Y siempre y por encima de todo está, ¿no?, el sacrosanto principio electoral. Esto, y sobre ello gira toda la legitimidad política.
Y esto, y el concepto de pueblo físico, que se conserva durante buena parte del siglo XIX, es lo que es posible que se... A ver si me entienden, a ver si me explico bien y lo digo como yo quiero, pero les iba a decir que se sucedan de lo más ordenada y legítimamente posible, de hecho, de manera impoluta, elecciones y revoluciones. No son nada desordenados, son absolutamente regulados y legítimos. Porque no se trata de llevar a cabo estas revoluciones porque serían un auténtico caos si bajo nuestro concepto de legitimidad te pones a hacer esto. ¿No? Pero si el concepto de pueblo es distinto, definitivamente esto es posible hacerlo. Si es físico, no es único, está constituido por los pueblos físicos de la República y la condición del pacto es que un momentito, hasta que tú estés cumpliendo el pacto lo seguimos, pero si perturbas los principios de la República, aquí se acabó y vuelvo a tenerlo yo, oigan, esto es impecable. Se está siguiendo la configuración legítima y todo el concepto político que es permanente. ¿Por qué no se cambia ese concepto de pueblo? Esto forma parte de todo el proceso de sincretización que tiene lugar entre los conceptos de una sociedad corporativa y una sociedad liberal, ¿no? En el paso de una sociedad a otra, que es absolutamente revolucionario, que se pueden describir absolutamente por oposición una sociedad y otra, en este caso se asume el concepto de soberanía nacional de acuerdo a un concepto previo existente. Porque de hecho los escolásticos cuando hablan de la teoría pactista del poder son muy conservadores, ¿eh? Es decir, todo este pactismo existe con todas las monarquías durante todo el antiguo régimen, pero nunca se practicó el derecho de insurrección. La respuesta de los teóricos siempre era muy conservadora. En este caso, la influencia y la incorporación del concepto de soberanía nacional lo que hace es radicalizar por completo la teoría pactista del poder. Así que no es solamente tradición, sino cómo se lee la modernidad a través de la tradición. ¿Se dan cuenta? Y radicaliza por completo esta teoría pactista del poder. ¿A que nosotros somos ahora soberanos? Los pueblos somos, pues nada, a ejercer soberanía sin piedad, ¿no? Es decir, lo que suponíamos que eran repúblicas enteras por las que el liberalismo iba, pero no pasaba por ellas, ¿no? Parece que bajo estas interpretaciones sincréticas se estuvo haciendo casi, yo no diría uso de la soberanía, yo diría casi abuso del uso de la soberanía nacional. De la soberanía nacional de los pueblos, recuerden, ¿no? No del pueblo. ¿De acuerdo? Edu, he hablado sin piedad. Ya está, un aplauso, ¿no? Voy a encender este micro para que nos escuchen allí. Y bueno, es el tiempo de preguntas. Hay dos preguntas de Guatemala. Aquí bien. No sé, ¿se escucha? Uy. Ahora ya sí. Hay dos preguntas de Guatemala. Una, la conoces, es Carolina Santos, que actualmente pues es como la vicecana del departamento, Claro. que dice que con base en tu trabajo el rol indígena, ¿no? Que no lo has tocado. No has hablado de poblaciones indígenas y de cómo pues esos colectivos juegan en esas revoluciones, elecciones, en esa dinámica revolución-elección, ¿no? Y además es una zona, pues evidentemente con mucha población indígena. Entonces, Exacto. ¿qué rol juegan los indígenas, ¿no? Y de la mano de esa pregunta quiero hacer otra que yo creo que van enlazadas, pero es importante aclararlo. Si esa dinámica de revolución-elección es estrictamente criolla. Porque al final cuando uno ve en los mapas de élite, aunque tú conoces mucho más esos mapas, pero cuando uno, pues, es tu investigación, pero cuando uno conoce los mapas de élites,
si jugaban, si no jugaban, si importaban o si estrictamente había como una fragmentación en la sociedad y los criollos eran los dueños de ese proceso post-independencia, ¿no? Bueno, 2 comentarios. pues esos dos comentarios están muy relacionados entre sí, ¿no? Están muy relacionados porque en realidad nosotros hemos leído la historia de manera elitista. Es decir, nosotros siempre suponemos que la condición de la élite como dominante, que lo es, anula las voluntades de los dominados, que lo son. Ahora, el hecho y la condición de dominado no significa que estés anulado. Cualquier relación de dominación siempre es desigual porque es de dominación. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero siempre hay obligaciones recíprocas. No se sostiene ninguna relación de dominación que no tenga contrapartidas. Que sea muy injusta y que sea desigual, de acuerdo, pero que tiene que tener contrapartidas, por supuesto. Estoy hablando de la población indígena como la población dominada y de esas élites como la población dominante. La lectura que se ha hecho tradicionalmente de la población indígena es que es población ignorante, ¿no? Incapaz de entender cualquier tipo de concepción política, por tanto manipulable, por ignorancia y por incapacidad de comprender las cosas mínimamente complejas y siempre marginadas porque son dominadas. Esto es de acuerdo a la historia tradicional. Cuando empieza a tener más presencia, ¿no? Mayor visibilidad en los 70 con las teorías marxistas, por ejemplo, estos sectores dominados, ¿cuál es la visión que hay sobre ellos? Pues en realidad las de víctimas pasivas. Es decir, su visibilización es para hacer una denuncia sobre la permanente explotación que se ejerce sobre estos colectivos dominados. ¿Hay explotación? Claro. Sí, por supuesto. Extraordinaria, lo que ustedes quieran. Pero esto da por hecho, porque nunca se escucha nada de la respuesta que hay ante esta dominación. ¿Se dan cuenta? Por eso digo víctimas pasivas, porque pareciera que por ser dominados esta población indígena está soportando secular y pasivamente hasta el infinito esa injusta dominación. Y esto es cuando incluso los has visibilizado, pero son campesinos, pobres, explotados. Esta es la forma de visibilizar a la población indígena. La cuestión está en que cuando uno empieza a averiguar sobre todo esto, empiezan a aparecer estos actores. Y miren, estos actores son, a partir del siglo XIX, esos actores dominados van a ser votantes, soldados y tributarios. ¿Por qué? Porque son dominados, no faltaba más. ¿De acuerdo? Pero son dominados muy necesarios. La población indígena es la que ha pagado tributos siempre y la que va a seguir pagando durante el periodo liberal. Pero además se agrega su condición de soldados y además se agrega su condición de votantes, porque aunque ustedes no lo crean, la población indígena hasta mediados del siglo XIX en Guatemala vota a través del concepto de ciudadanía heredado de la Constitución de Cádiz y que coincide con el de elector. Y por tanto vota. No sería aquí complicado empezar a hablar de este concepto de ciudadanía. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando ya no te quedan votantes te hacen falta hasta mulas para votar. O sea que votan. Y hay constancia, por supuesto, lo que pasa es que hay que ir a los archivos a buscar, como siempre digo. Votan. Y además participan en las guerras civiles que hay hasta mediados del siglo XIX. Y además son los únicos que tienen cultura de tributo, porque llevan tributando desde hace 3 siglos. Pero claro, ¿esto es gratuito? Pues no, no es gratuito, ni muchísimo menos.
Lo que está haciendo la población indígena como dominada, ejerciendo todas estas labores, es negociar su condición. ¿Y cuál es el valor que tiene más importancia para las comunidades y lo que más le interesa, como se demuestra constantemente en las revueltas que hay? Autonomía local. Yo tengo mis autoridades y mi autogestión. Y con eso negocio esto. Entonces, claro, alguien podría decir, mira, imposible, porque es que son tan ignorantes que no pueden entender absolutamente nada. Además, ni siquiera se han enterado de que ha llegado la independencia, ni siquiera se han enterado de que hay una constitución. Grave error. Qué pena, porque sé que hablamos de esto, hubiera traído testimonios, ¿no?, de la documentación que encontré en el archivo, en el que, figúrense, en Totonicapán, ¿no?, la primera vez que se va a jurar la Constitución en Guatemala, en Totonicapán ya se sabe días antes que se va a jurar la Constitución. Cosa que no es fácil. ¿Cuánto se tarda hoy en día de ir a Totonicapán? Tranquilamente 6 horas casi. ¿No? En carretera y en coche. ¿Ustedes se imaginan ese trayecto en el siglo XIX? Pongamos el mínimo, el doble. Mínimo. Muy mínimo, ¿no? Muy mínimo. Muy mínimo. Bueno, las comunidades indígenas de Totonicapán saben que se va a jurar en la capital la Constitución. ¿Y saben qué hacen además? Lo celebran. ¿Por qué lo celebran? Porque ahora como pueblos, esto está escrito, lo tengo escrito, lo tengo publicado, como pueblos soberanos, esta Constitución va a proteger sus derechos. Y aquí, ¿qué se está haciendo? Una lectura particular de cuáles son esos derechos, que tienen que ver no con los derechos particulares, sino con esa autonomía que se va a estar negociando permanentemente. Es más, se asume con tal entusiasmo la nueva legitimidad política que me encontré en aquellos montones que contaban a tus compañeros, en los montones de documentación que iba revisando sin catalogar en el Archivo General de Centroamérica, en la zona 1 en Guatemala. Empecé abriendo y abriendo papeles, me encuentro una joya, que además, claro, es que en ese momento no se me... O sea, por supuesto la copié, tomé referencia del documento y no le hice una foto, ¿no? Pues tampoco había móviles por aquellas, así como cualquier cosa. Y no me dejaban el papel, hay veces que estaba prácticamente podrido por la humedad, o sea, es que si los tocabas muchas veces deshacía el papel, ¿no? Para verlo fotocopiado, que hubiera sido un sacrilegio porque te cargas el papel. Una lista, adivinen, de ciudadanas. Pero esto es no ignorancia, no pasividad, no saber lo que pasa, sino todo lo contrario. Saber que hay una Constitución, cuándo se va a jurar y por si acaso me apunto yo como mujer a ser ciudadana en 1821. Y entonces ahí tienen la lista, ¿no?, de ciudadanas con sus nombres y consideradas como ciudadanas. Es decir, hay un exceso incluso en la interpretación de las nuevas categorías legales y no una ignorancia o pasividad ante esas nuevas categorías legales, que se van a utilizar permanentemente y constantemente. Y esos pueblos que firman esas actas de adhesión, también por supuesto hay pueblos indígenas. Y estos pueblos indígenas reclaman en su condición de soberanos, de pueblos soberanos, y negocian su condición, como la de votantes, las de ciudadanos y tributarios. Así que claro que están inmersos en todo este proceso, porque ellos no solamente son campesinos, tienen una concepción, que trabajo en ese libro, política propia, y su lectura también de la modernidad liberal pasa por leerlo de acuerdo a esa concepción, ¿no? Y a un concepto, desde luego, que es buena parte del resto de la sociedad, es absolutamente pactista, ¿no? Y ellos también lo contemplan así, pactista. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una que a mí sí me atrae mucho. Es el tema pactista, ¿no? Es el tema, en el fondo, de la tradición española de la relación del poder escolástica.
La pregunta es muy concreta y muy... ¿Las independencias son estrictamente un fenómeno local o no? Porque, claro, el debate, ¿no? Yo estuve en un coloquio de Liberty Fund hace unos años sobre la cuestión de Colombia, de la independencia de Colombia y tal. Y había como cierta argumentación nacionalista o protonacionalista. Pero la concepción pactista es local. Absolutamente. Entonces, la local. independencia es un fenómeno de ciudades que se independizan, no de naciones ni de países, No. de ciudades que se independizan, o hay tal cosa como una nación o una república de Guatemala. Tal. ¿Qué es ¿Qué la va? independencia? A ver, miren, este proceso, la independencia se inicia bajo una concepción pactista. Es decir, miren, es interesantísimo porque además que está poniendo en manifiesto todo un tronco doctrinal común entre la península, como no podía ser de otra manera, y las Indias, ¿no? En este caso, cuando tienen lugar las abdicaciones de Bayona y se nombra como rey al hermano de José Napoleón de Bonaparte, a José Bonaparte, se desconoce ese rey. ¿Y qué es lo que vuelve a ocurrir? Otra vez. Como este señor es un tirano, José Bonaparte, ¿qué es lo que se hace? Se desconoce. ¿Y qué es lo que ocurre, de acuerdo a la teoría pactista? Que el poder revierte a los pueblos del reino, tanto en las Indias, esto es América, las Indias, como en la península. ¿Y qué es lo que tiene lugar? El movimiento juntista. ¿Y qué es el movimiento juntista? La recuperación de esa soberanía ante la existencia de ese tirano. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues miren, que todas las ciudades, ¿no?, se organizan en juntas, pero oigan, no es nada inducido, es que de manera simultánea y ante la situación existente se organiza igual una sociedad y otra a través del movimiento juntero. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese movimiento juntero, para evitar otra vez el vacío de poder, organiza una junta central. Y esta junta central desemboca en una asamblea constituyente en las Cortes de Cádiz. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pues que desde la situación del pactismo y el retorno de la soberanía a los pueblos a través de actores que no son ciudadanos, son ciudades, se configura la Junta Central y se configura una asamblea constituyente. Es decir, desde el principio más básico, pactista y más tradicional, se desemboca en la absoluta modernidad. Ahora, ocurre lo mismo después en América, una vez configurada la independencia. Y es que ese procedimiento nacional, rotundamente no. Lo que hay son que luchas por la hegemonía entre ciudades. Esto es lo que explica que durante toda la primera mitad del siglo XIX América Latina esté inmersa en guerras civiles, porque son, oiga, el caso de Nicaragua, por Dios, Granada y León. Ahí no hay ningún proyecto de nación. Ahí lo que hay es quién va a imponerse ante los otros en una situación que es distinta a la de la colonia. ¿Se dan cuenta? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. No hay ningún proyecto nacional. Pero es que esas ciudades tampoco lo tienen. No hay un concepto de nación, hay un concepto de ciudad, de corporación. Así que muy de acuerdo contigo. Bueno, pues si no hay más comentarios, aquí lo dejamos. Muchas gracias, Encantada. Muchas gracias por todo y feliz noche. Gracias, igualmente.